Sí. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Diálogo Tributario, a esta primera emisión del 2023. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen mes con mes en esta transmisión del programa. Desearles lo mejor para ustedes y sus familias. Vamos arrancando el año, creo que todavía estamos en tiempo de desearles lo mejor y creo que eso nunca es tarde. Les deseo lo mejor para este año que recién inicia y pues bueno, creo que lo principal que debemos de tener es salud. Teniendo salud, ya lo demás de alguna manera depende más de nosotros y pues bueno, agradecerles que nos acompañen un año más a estas emisiones del programa, ¿no? Dani, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Pues muy buenos días también a todos los que nos acompañan. Y pues arrancando motores nuevamente, ya se acabaron las fiestas decembrinas, estamos lleno de baterías y pues arrancar, y qué mejor arrancar con algo novedoso de las reglas de la resolución miscelánea con un gran expositor. Así es, digo. Entonces, acabaron las fiestas, ahora hay que reponernos en cuanto a peso, en cuanto a conocimiento, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, como bien dices, lo comentamos en el programa del mes de diciembre, pues no hubo paquete económico, prácticamente no hubo paquete económico, sin embargo, sí hay reformas a resolución miscelánea publicadas el 27 de diciembre, y ahora fue el 27, en años anteriores era el 28, o sea, nos daban el Día de los Santos Inocentes, pero bueno, hoy fue en el 27 de diciembre, nos dieron un día más para analizarlas, para empezar con el análisis, y como bien comentas, ¿no? O sea, el día de hoy nos acompaña Marco Guillermo, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en el programa, y pues bienvenido, ¿no? Muchas gracias, no, pues gracias al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, muchas gracias Jaime, gracias Dani por la invitación, y pues desearles a todos feliz año, ¿no? Feliz año 2023, que sea un año de gran salud, de grandes bendiciones, y bueno, pues con la novedad de que vamos empezando este camino 2023, y este camino 2023, pues la primera sorpresa que todo año con año viene, pues es la resolución miscelánea, entre otras que nos vamos a ir enfrentando en el camino, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos una resolución miscelánea, como bien dices, publicada el día 27 de diciembre de 2022. Y bueno, la resolución miscelánea pues trae una serie de reglas, es una agrupación, se publica cada año, tiene una vigencia anual, es facultad de la autoridad en función al artículo 33 de Código Fiscal de la Federación, fracción primera, inciso G. Y entonces, a partir de esa premisa, pues la autoridad tiene esta facultad para agrupar una serie de conceptos que nos ayudan de alguna manera a los contribuyentes al debido cumplimiento de las obligaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera, pues cada vez, por ejemplo, vemos más temas cibernéticos, más tecnología, y por ejemplo, pues vemos un anexo 20, un anexo 24, que forma parte de la resolución miscelánea para efectos de ir ayudándonos a comprender pues estos formatos electrónicos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que vamos a ver hoy algunas reglas eliminadas, unas reglas nuevas, y creo que la regla que ha causado un poquito más controversia, pues la generación de este órgano colegiado del artículo 5A, ¿no? Así es. Y como bien comentas, aquí el tiempo no nos da para poder platicar o exponer todas las modificaciones, es algún extracto de las que consideras que son las más relevantes para tu punto de vista, pero sin embargo, esto no significa que si alguno de quien nos está viendo tiene alguna duda específica, pues que nos la haga llegar y trataremos de darle respuesta, ¿no? Entonces, pues nuevamente bienvenido, Marco, y pues vamos arrancando con el tema, y creo que ya avanzados, creo que sí vale la pena dar un poquito de antecedentes de cuál es el sustento legal del por qué la resolución miscelánea, y como bien comentas, ¿no? El tema de decir, pues es una forma que ayuda al contribuyente, porque hay que, si vemos el proceso legislativo, pues oye, las leyes van propuestas por el Ejecutivo, están sancionadas por el Legislativo, pero después hay una autoridad que las aplica, una autoridad administrativa que las aplica y que de alguna manera estas reglas ayudan al contribuyente a dar cumplimiento a sus obligaciones.
pero quitémonos el tema de que, oye, la resolución miscelánea solamente me da derechos. Que creo que es importante reiterar toda esta temática, ¿no? Es correcto, sí. Y fíjate que traemos ahí unas diapositivas, si me ayudan. Primero partir de esta, ¿no? Que tenemos una serie de obligaciones, ¿no? Todos los contribuyentes. Hay una obligación de pago, que esa la llamamos como obligación primaria, obligación o la obligación número 1, la más importante, ¿no? Y tenemos obligaciones de no pago, que son obligaciones secundarias. Obviamente lo que busca el fisco es la primera obligación de pago, la obligación del contribuyente de dar. Sin embargo, también para llegar a esa obligación primaria, a su obligación principal, pues hay obligaciones accesorias como son estas obligaciones de no pago. Es decir, hacer, no hacer y permitir, ¿no? Hacer, pues tenemos una infinidad de obligaciones de hacer, ¿no? Declaraciones informativas, darte de alta, CFDI, retenciones, obligaciones de no hacer, no hagas doble contabilidad, ¿no? Claro. No metas facturas de operaciones inexistentes, ¿no? Claro. No hagas simulaciones. Tiene una serie de obligaciones de no hacer y obligaciones de permitir tolerar en el artículo 42, que son estas facultades que tiene la autoridad, estos actos de molestia que tiene y que hoy se intensifican con estas facultades de gestión, ¿no? En términos del 33 y que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? El otro día escuchaba que habían emitido 40 millones de cartas de invitación a los contribuyentes. Y entonces, si somos 80 millones de contribuyentes menos los contribuyentes del capítulo 1 de sueldos y salarios, pues entonces decían, oye, es al final, y mínimo una nos ha llegado a cada uno contribuyentes, y la verdad es que ahora el tema es dar contestación también a esos exhortos, a esas cartas de invitación, y vamos a ver una regla también en ese tema, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa de esta relación de amor y odio que tenemos con las autoridades, ¿no? Donde tenemos el sujeto pasivo, que es el contribuyente, que yo le llamo el David, y tenemos el sujeto activo, que es la autoridad y que es Goliat, ¿no? Pues en esta relación de amor y odio, pues nacen este tipo de obligaciones y luego entonces, para regular un poquito la aplicación debida y el debido cumplimiento, pues entonces ya entramos a la resolución miscelánea y si me haces el favor de pasar a la siguiente diapositiva, y ahí está el fundamento, ¿no? El por qué la autoridad tiene esta facultad de emitir esta publicación anual, pues es el artículo 33, fracción primera, inciso G de Código Fiscal, que le da la facultad de publicar esta resolución miscelánea, ¿no? Junto y amarrado con el artículo 14, fracción 3 de la Ley de Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y luego entonces seguimos con, ya una vez definido este tema, ya la Corte, en la siguiente diapositiva, ya la Corte se ha pronunciado en el sentido de que la resolución miscelánea no violenta el principio de legalidad tributaria. ¿Por qué no lo violenta? Bueno, de alguna manera ahí en lo que está subrayado dice, no transgrede el mencionado principio constitucional. La emisión de tales resoluciones en materia fiscal no solo es permisible, sino necesaria, al ser cuerpo normativo sobre aspectos técnicos y operativos para materia específica cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y el crecimiento de la administración pública. O sea, no todo lo podemos tener en una ley. No todo lo puede hacer el Poder Legislativo, sino que pues a través también del Poder Ejecutivo, pues de alguna manera también tratamos de regular para el debido cumplimiento, ¿no? Entonces, pues esta tesis jurisprudencial pues, nos dice, oye, claramente si cumple con el principio de legalidad tributaria. Y hay una tesis aislada que nos habla de que la resolución miscelánea, las reglas pueden llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes, ya que no constituye criterios de interpretación, sino disposiciones de observancia general. Y hace una comparativa entre el artículo 33 y 35, donde este 33, párrafo penúltimo, y el 35, habla de los criterios que la autoridad da a conocer, pero son criterios internos, ¿no? Donde son criterios interpretativos para sus funcionarios. Okay. Evidentemente, esos criterios interpretativos no pueden crear obligaciones a los contribuyentes, pueden crear un derecho, pero dice, oye, una cosa son estos criterios interpretativos del 33, penúltimo párrafo, del 35, que son estos criterios que por ejemplo, la autoridad de repente conocemos, y otra cosa son las disposiciones de observancia general, que esas son la resolución miscelánea. Esas sí son obligatorias,
¿no? Porque está sustentado a través del artículo 33, donde faculta a la autoridad poder llevar a cabo esta resolución miscelánea, ¿no? Entonces, podemos de alguna manera decir, esto es el fundamento de lo que viene siendo la resolución miscelánea. Y por último, y rápido, hoy cada vez más hay cláusulas habilitantes, ¿no? Claro, y el tema es, oye, ¿sí qué es una cláusula habilitante? ¿No? Pues básicamente ahí nos dice que la cláusula habilitante es aquella cuando en una ley publicada a través del Poder Legislativo le da facultad a través de que deriva de la misma ley, te dice, oye, se da a conocer a través mediante de criterios general y te remite automáticamente. Y con eso le estás dando validez y a la resolución. Porque ahí ya estás ligando o estás haciendo mención desde la propia disposición legal a que, oye, pues no te puedo explicar aquí todo, no te puedo dar toda la instrucción aquí, te remito y tendrás que cumplir con reglas adicionales que están en el propio disposición legal, ¿no? Así es. Y ya nomás cuidar que no se generan cargas que no estén dentro de ley, pues. Correctamente, que la misma disposición dice, oye, son funciones regulatorias, no son funciones legislativas. O sea, cuando te habilito... Yo te pongo una obligación en ley y mediante reglas te digo cómo cumplas esa obligación. Exactamente. No es que tú creas otra obligación y empieces a sentirte el poder legislativo, ¿no? Entonces, es importante ver que existen estas reglas habilitantes, cada vez las vemos más presentes. Digo, por ejemplo, en materia de reciclo, régimen que entró en vigencia el año pasado, vemos mucho tema de regulación a través de habilitantes. Y hoy vamos a platicar de una que es el 5A, donde a través del 5A, en el tercer párrafo, habilitan esta facultad de crear el órgano colegiado, ¿no? Entonces, es importante ver estos antecedentes. Y una vez ya vistos esos antecedentes, pues podemos entrar ahora sí en materia. ¿No? Dejé que terminaras el tema de los antecedentes porque tú hablas de una relación amor y odio. No encontré dónde está el amor, pero bueno, creo que como analogía está perfecto, ¿no? Yo le digo siempre que cuando me toca dar cursos, le digo, es como una relación de novios, ¿no? Generalmente empieza muy, muy bonito y se rompe todo cuando viene, porque toda esta relación viene de la buena fe. Claro. ¿No? Y viene de la confianza. Así debería ser. Cuando empezamos esa desconfianza, es cuando ya entremos a un tema, y yo creo que aquí esta relación tributaria, pues realmente, como tú dices, ya es más de odio que de amor, y ganado mutuamente, ¿eh? Claro, yo creo que todos hemos puesto de nuestro granito, ¿no? La autoridad con sus excesos, y también el contribuyente con sus abusos. Entonces, hoy estamos metidos en una serie de regulaciones provocadas por ambos, ¿no? Todos tenemos culpa de alguna manera, ¿no? Claro. Y aquí es donde ves entre el intermediario, el síndico, ¿no? De tratar de suavizar ese amor-odio entre el contribuyente y la autoridad. Sí. Oye, contribuyente, pues yo lo único que quiero es cumplir con relaciones fiscales, pero pues dámelo claro, dímelo claro y dame las facilidades para cumplir. Son estas terapias de pareja, ¿no? Y como dices, al final de cuentas, y como bien comentas, ¿no? O sea, y parafraseando un dicho, o sea, no era arisco, o sea, lo hicieron, o sea, el tema es de que pagan justos por pecadores porque, como dices, bien derivados abusos, bien ciertas disposiciones que afecta, oye, es que son poquitos los que se portan mal y afectas a la totalidad, pues sí, pero por esos poquitos perdemos todos, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo coincido contigo, o sea, es parte y de ambos lados, ¿no? Entre la desconfianza, pero esa desconfianza es generada por algo. Entonces, deriva completamente de eso. Totalmente. ¿No? O sea, y también agregar, digo, así como están las leyes federales y luego están sus reglamentos, está esto de la resolución miscelánea fiscal, que hoy nos vas a platicar de algunas reglas principales. También hay preguntas frecuentes, ¿no? Que ya uno dice, bueno, pues ya por todos lados hay de alguna manera luces de cómo cumplir o tratar de entender a la autoridad a dónde podemos llegar y obviamente siempre dentro del marco legal, ¿no? Claro. Perfecto. Claro. Marco, la primera regla que tienes ahí Va. Platicamos la primera regla y la primera regla permanece sin cambios, sigue igual, pero se me hizo importante comentar la regla 2815. Esta regla 2815 nos habla de la obligación que tenemos los contribuyentes que llevamos contabilidad, de enviar la contabilidad, ¿sí? De enviar el catálogo, de enviar las balanzas, pero lo más interesante de esta regla, que insisto, continúa vigente y no ha cambiado, es el penúltimo párrafo. El penúltimo párrafo de esta regla nos habla de que los contribuyentes que llevamos contabilidad lo tenemos que traer a través de un marco contable. Y nos dice, el marco contable
pues será aquel que aplique la empresa. Y en este orden de ideas te dice, oye, tú puedes aplicar a través de las normas de información financiera, las normas internacionales o las normas americanas, ¿vale? Las que a ti te convengan. Pero ¿por qué hago de importancia esta regla? Porque hoy por hoy vamos a estar viviendo la importancia de que nuestras contabilidades sí se presenten las normas ahí, ¿no? Las normas de información financiera. Estamos viendo, por ejemplo, un tema bien importante es que, por ejemplo, el artículo 76 de las obligaciones de llevar contabilidad. Oye, pues tienes que llevar contabilidad en función a las normas. Artículo 27, ¿no? Que te dice, oye, para que de los requisitos, para que sea deducible, tiene que estar debidamente registrado en contabilidad, ¿no? Y ahí hacer énfasis al debidamente, ¿no? O sea, al debidamente. Y el debidamente es porque tienes que cumplir con un ordenamiento para el registro. Correctísimo, ¿no? O sea, ¿cómo registro mi capital, por ejemplo, aportaciones para futuros aumentos de capital? Pues ve a la norma C11, ¿no? Sí, claro. Y esa te va a decir si es un pasivo o si es un capital contable. Y eso tiene una connotación en el mundo fiscal, si juega en el ajuste, no juega en el ajuste. Y empezamos a ver que las normas de información financiera, como muchos dicen, es una ley suave, ¿no? Obviamente no es una ley que ha pasado un proceso legislativo, sino que es generada de un órgano profesionista, pero al final creo que ya está sumando mucho. Y hoy viene también la importancia de sumar a mi contabilidad, porque vemos que para 2023, en marzo, cuando vamos a presentar esta obligación de las personas morales, pues el formato nuevo que vamos a utilizar ya para 2022, en marzo del 23, de personas morales, ya contempla una serie de conceptos de normas de información financiera, es decir, comparativos, notas, ¿no? Flujo, estados financieros. Y ahora sí, los 4 estados financieros básicos, ¿no? O sea, regresamos a nuestras bases. A final de cuentas, no hay que perder de vista, somos contadores. Nuestra Biblia no tendrá que ser el Código Fiscal de Fracción, tendrá que ser las normas de información financiera, ¿no? O sea, esa era nuestra bibliografía básica, ¿no? Entonces, partir de ahí, entonces regresamos a los 4 estados financieros. Hay veces que les pregunto a los muchachos, oye, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Balance de estados financieros y la balanza de comprobación. ¿En qué momento la balanza de comprobación, no? O sea, ¿por qué? Porque ya sí se vio tal vez en la facultad el estado de cambios, el estado de flujos, pero en la práctica no es común que se den, o pocos son las empresas donde sí llevan un análisis adecuado con la presentación de los estados financieros. O sea, y claro que cada uno de ellos te presenta información importante, ¿no? O sea, hay que cambiar, y como tú dices, pues, de alguna manera nos vemos obligados por el formato, y no es, muchas veces nos quejamos de que la autoridad quiere legislar a través del formato. Pues creo que aquí no es tema de legislar a través del formato. Oye, quiero obtener información, eso sin duda. Claro. Quiero obtener información proporcionada por el contribuyente, pero que debe de emanar de su misma contabilidad. Y por eso coincido que es importante la regla que menciona. Y dice, pues pareciera pero lleva su relación. Y como bien comentas, el formato hoy en día, pues te está diciendo, y no solamente 2022, va a ser comparativa 2021, 2022. O sea, tienes que formular tus 4 estados financieros básicos de ambos ejercicios, porque va a ser una comparativa. Pues, oye, pero es que ya tienes las balanzas. Vamos siendo sinceros. Hoy en día tenemos un requerimiento por no envío de balanza de comprobación. No lo hay. Te aparece, si no la mandaste, como tu opinión de cumplimiento negativa, si no mandaste tu contabilidad electrónica. ¿No? De hecho, en la constancia de situación fiscal no aparece como una obligación. Cuando debería de serlo. Cuando debería ser. O sea, yo no sí coincido, o sea, es una obligación, o sea, el enviar la contabilidad y no existe. Tu opinión de cumplimiento no abarca esa obligación. Exacto, digo, no la mandas, sale no positiva, pasa nada. Exactamente, ¿no? Y entonces, digo, no estamos diciendo... No, o sea, pero está bien, pero digo, que siga así. Sí, claro, pero si somos estrictos en cómo viene la disposición es, pues debería de ser de esa manera, ¿no? Entonces, de alguna forma es, oye, hoy en día con la declaración anual, y no perdamos de vista las revisiones por parte de la autoridad, y lo veíamos en el programa pasado, pues es derivado de la información y de cruces de información que se hacen de manera electrónica. Entonces, ¿qué es lo que quiere la autoridad? Pues dame información, ¿para qué? Para yo seguir haciendo esos cruces y poder ser más preciso en las revisiones y en mis actos de fiscalización que voy a llevar a cabo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, pues la importancia de la aplicación de las normas de información financiera y regresar al origen, como dicen, ¿no? Y vamos a continuar ahorita con la siguiente regla,
que también suma mucha importancia a las normas de información en el postulado A2, que te habla de sustancia económica. Si quieres, ¿verdad? Marco, Sí. vamos a tú me nuestro vas primer guiando. corte, porque Sí, creo que es un perfecto. tema que le vamos a dedicar un poquito de tiempo, Va, entonces de creo acuerdo. que es importante que vayamos a nuestro primer corte y pues bueno, a invitarlos a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas, qué reglas quisieran que estuviéramos comentando. Trataremos de abarcarlas lo mayor posible y pues bueno, vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento. Muchas gracias, regresamos. Reiterarles que nos hagan llegar sus comentarios, sus inquietudes y las estaremos abordando. Bueno, antes del corte, estábamos por iniciar a abordar precisamente el tema del 5A. Pues ahora sí que Va, gracias. todo tuyo. Gracias, Jaime. Pues platicamos acerca de una regla nueva, creo que importante, se genera la regla 2.1.52 de Código Fiscal, en donde, como decíamos, de estas reglas habilitantes, su tercer párrafo del 5A nos comenta que la autoridad habilita a la autoridad para efectos de que constituya lo que es el órgano colegiado, y de ahí deriva esta regla 2.1.52 a través del artículo 5A del tercer párrafo, donde de alguna manera hoy nos habla de que va a haber 11 funcionarios mezclados entre Secretaría de Hacienda y Secretaría del Servicio de Administración Tributaria, 11 funcionarios que de alguna manera van a estar figurando en este nuevo órgano colegiado para efectos de dictaminar si aplica o no aplica el 5A. Y entonces aquí creo que para ir entendiendo esta nueva disposición, pues tenemos que primero platicar en qué consiste el 5A. Exactamente. ¿No? Sí, y creo que ahí también vale la pena ligarlo un poquito. Dani, recordarás que en el programa de diciembre veíamos el tema de los mecanismos de fiscalización y sí se llevó a comentar el tema del 5A, ¿no? Entonces, oye, está el 5A, pero es inoperante. ¿Por qué es inoperante? Pues porque no existe este órgano colegiado y pues ya nació el 5A, pero como que estaba incompleto y bueno, ya finalmente salió esta regla, ¿no? Y regresamos al tema de las cláusulas habilitantes, ¿no? Así es, regresamos al tema de cláusulas habilitantes, ¿no? Y entonces, como bien comentas, Jaime, esta disposición del 5A se incorporó a las disposiciones fiscales desde el 2020. Así es. Sin embargo, 2020, 2021, 2022 fue inoperante porque nunca constituyeron este órgano colegiado. Entonces, realmente no pudieron aplicar esta nueva disposición. Hoy existe y entonces ahí vamos a entrar ya a un tema de controversia. El 5A básicamente lo que dice es que a través de facultades de la autoridad, es decir, facultades de comprobación, la autoridad puede revisar ciertas operaciones para efectos de llegar a través de este órgano que hoy se está constituyendo, va a mandar ciertas operaciones que considere la autoridad que carecen de razón de negocio, ¿no? Y básicamente la ley nos habla de que carece de razón de negocio cuando el beneficio fiscal sea mayor que el beneficio económico, ¿no? Y entonces entramos en una situación bien subjetiva, o sea, ¿no? De interpretación sumamente subjetiva. Y entonces, porque podemos tener, no sé, un contribuyente que se dedique a desarrollos inmobiliarios, y entonces, imagínense, este contribuyente crea su primer desarrollo inmobiliario, compra un terreno, lo fracciona, lo urbaniza, lo vende, genera una utilidad, y entonces le platicamos, ¿y cuál es su segundo proyecto? Pues es replicarlo. Oye, ¿sí por qué no compras un terreno nuevo en términos del artículo 191 de los estímulos, lo haces deducible para efectos de que en este año no te impacte, difieres el impuesto, ¿sale? Y entonces, oye, la autoridad puede decir que al tener un beneficio económico, al haberle aplicado el 191, cumpliendo todos sus requisitos y todas sus condiciones, va a decir que estoy haciendo un acto que carece de razón de negocio, que tu beneficio fiscal fue un beneficio fiscal más que un beneficio económico. Y entonces dices, oye, ¿y el beneficio fiscal no está dentro del beneficio económico? O sea, es un tema, porque la norma dice no, el beneficio fiscal no está dentro del beneficio económico, pero si tú lo ves en el sentido común, pues claro, o sea, yo soy un desarrollador que necesito, en lugar de que esos recursos se vean al fisco federal,
pues compro otro terreno, replico. En algún momento te pagaré, voy Claro. difiriendo mi impuesto, ¿no? Entonces es muy subjetivo, ¿no? Y entonces ahora resulta que a través de este órgano colegiado, 11 personas 11 personas de la misma autoridad Exacto, administrativa, eso es lo que ¿no? el comité dice, oye, Y 11 de qué lado. 11 de qué lado. Hablabas de una relación, Sí. amor y odio, donde ese órgano que va a dirimir si es que Nomás de una aplica, parte, es de ¿no? un lado. O sea, dos órganos, uno dependiente del otro, ¿no? Sí. O sea, oye, una Al final, la parte, autoridad. Secretaría de Hacienda, y otra parte, Servicio de Administración Tributaria, pero al final de cuentas es la misma autoridad. Es la misma. Y luego si leemos la disposición, fíjate, hay una disposición donde dice que obviamente habrá suplencias. Claro. Es decir, primero nos pone a quienes no, que generalmente son administradores los que van a formar parte de este órgano. Y habla suplencias. Y luego también dice que puede haber invitados, y los invitados pueden ser los mismos auditores que podrán asistir a estas comisiones y podrán platicar, no tendrán derecho a voto, pero sí voz. Y entonces dices, oye, o sea, va a ir el auditor que me está revisando y que conoce el caso, les va a platicar y va a ser de alguna manera influenciable sobre ese tema, aunque obviamente son también autoridades. Pero dices, oye, ¿dónde está mi derecho como contribuyente a esa libertad de audiencia? Estás invitando a una de las contrapartes, pero no estoy yendo yo, que soy el afectado principal, a platicar y a ver si de alguna manera, con mis argumentos, puedo cambiar la decisión de si aplica o no aplica el 5A. Llegar a un adecuado consenso entre Llegar a las un partes. adecuado consenso. Entonces, el tema es que pues es muy arbitrario, es un tema que pues está nomás sujeto a la interpretación de la autoridad, y luego te dice que en el 5A te dice que va a ser 2 meses, ¿no? Y entonces la ley en ningún momento te habla que se suspende, en este caso, los 12 meses que tenemos para efectos de cerrar la auditoría, ¿no? No como en los acuerdos conclusivos que hay una suspensión, aquí no hay una suspensión. Y entonces, pues la verdad es que sí está un poquito complicado esta libertad de audiencia que tenemos los contribuyentes, no la tenemos aquí. Entonces, pues estamos a criterio de los mismos funcionarios de las autoridades administrativas. Y recordarán, si hacemos un poquito de historia de cómo venía el paquete o la propuesta del Ejecutivo de este órgano desde un origen para la reforma del 2020, y ya estaba más o menos direccionado de esta forma, ¿no? Que decimos, oye, ¿por qué de esa manera? Porque son solamente funcionarios de la misma autoridad. Se quedó abierto a que se conformará, y hoy que se conforma de la misma manera como estaba en aquella propuesta de iniciativa, ¿no? O sea, acaban siendo simplemente funcionarios por parte de la autoridad, y coincido contigo, o sea, ¿dónde está ese derecho de audiencia del contribuyente? Oye, ¿puedo invitar al auditor? Pues sí, pero si yo ya durante el proceso de revisión no pude hacer, valga la expresión, entender al auditor de cuál era mi interpretación del plan, pues, como bien comentas, va a ir a dar su punto de vista, ¿no? O sea, hay un punto de vista siempre pues, pro autoridad, ¿no? Claro, no cegado nada más hacia un lado. Sí, entonces, pues, sigue siendo pues, a lo mejor preocupante el cómo quedó, ¿no? El órgano, ¿no? Es correcto, ¿no? Digo, ya habrá los abogados que de alguna manera analicen y pues ver la posibilidad de a lo mejor ampararte contra esta disposición, ¿no? Pero ya hacerlo, porque también platicamos el tema antes de entrar a iniciar la plática, decíamos, oye, y estas personas que van a quedar como miembros de este órgano colegiado, ¿tendrán facultades? Así es. ¿No? O sea, les habilitará el reglamento interior del SAT para que puedan pronunciarse en el sentido de si aplica o no aplica la razón de negocio. O sea, habrá que ver eso, a ver si tienen facultades, ¿no? Y platicamos que dónde queda la presunción de inocencia. En materia fiscal no hay presunción de inocencia, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, es un tema complicado para el contribuyente, ¿no? Y aquí hablamos, pues, por eso platicamos de los postulados A2 de las normas de información financiera, la sustancia económica. O sea, creo que va a ser bien importante que en todos los actos que llevemos a cabo tenga presencia esta sustancia económica como un argumento válido para fundamentar y sustentar la razón de negocio. Claro. ¿No? Entonces va a ser bien importante que hoy, si vamos a hacer una operación importante de valores trascendente, pues tenemos que hacer un expediente para poder argumentar debidamente si es que tenemos un proceso
facultades de la autoridad, ¿no? Perfecto. Muy bien. Margot, tenías que explicar algunas de reglas que Sí. desaparecieron, que creo que son importantes también Así es. recordarlas. Mira, básicamente, déjame, te comento 2 reglas que desaparecen de manera rápida. Mira, desaparece una regla para efectos de reciclo, es la regla 3.1313, la desaparece. Básicamente esta regla es para personas físicas de reciclo, que el reciclo tiene la obligación de presentar declaración anual. Así es. Entonces esta regla, la facilidad que te daba en el año 2022 es que todos los conceptos de devolución, descuentos y bonificaciones que estuvieran a través de un CFDI eran deducibles no para el impuesto sobre la renta, sino deducibles para la determinación de la base gravable de la PTU, de la declaración anual. Okay. ¿Sí? Y entonces te permitía de alguna manera que cuando tú hagas, porque recordemos que este régimen no admite deducción alguna para la determinación del resultado fiscal, pero para la determinación de la PTU sí te permite tus ingresos, tus deducciones autorizadas y adicionalmente te permitía meter a través de esta regla estas devoluciones, descuentos y bonificaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el año, cuando presentemos la anual del 2022, sí vamos a poder meter estas devoluciones, descuentos y bonificaciones, pero para el 2023 perdemos este beneficio para personas físicas en la determinación de su base gravable para PTU, no para resultado fiscal. Esa es una regla que se elimina. Tenemos otra regla, déjame ahorita, tenemos otra regla que es la 3.1322, también de suma importancia, es también para personas físicas de régimen de reciclo, donde hasta, por ejemplo, sabemos que este reciclo entró a partir del 1 de enero de 2022. Así es. Había personas físicas que ya venían tributando en el régimen de sección 2 del capítulo 4 de actividades empresariales y profesionales dentro del régimen general de ley. Estas personas del régimen general de ley hasta el 2021 generaron pérdidas fiscales. Así es, ¿no? correcto. Vamos pensando que generaron 5 millones de pérdidas fiscales y entonces entran a un nuevo régimen, cumplen todos los requisitos y optan porque tiene un beneficio de pagar el 2.5 sobre los ingresos, que les es más atractivo, y optan ellos y se van a la sección 4, ¿no? Y entonces en la sección 4, pues no existen las pérdidas, sino a través de esta regla 3.1322, en el año pasado, 2022, te permitía que en la declaración anual, las pérdidas que habías generado de la sección 1 de actividad empresarial, podrías disminuirlas contra la sección 4 de reciclo, persona física, ¿sale? Entonces las puedes disminuir en la anual, no en los provisionales, en la anual. Lo vamos a poder hacer en la declaración anual del 2022, pero para el 2023 desaparece. Y luego entonces ahí creo que hay un efecto donde dices, oye, yo traía 5 millones de pesos, pude amortizar contra el resultado 2022, pude amortizar 3, me sobran 2. Tengo un remanente de 2 y ese remanente de 2 ya no lo voy a poder utilizar porque la regla ya no existe. Oye, ¿lo pierdo? No, no pierdes esos 2 millones de pesos. El tema es que ahí están porque todavía tienen 10 años en la sección 1. O sea, en algún momento, si quieres aprovecharlas, pues tendrías que regresarte al capítulo de actividades empresariales y profesionales, sección primera, para poder hacer uso, porque tienes 10 años para poder utilizarlo. Obviamente, si lo ves como un tema de sentido común y de justicia fiscal, deberías de permitir aplicarlo contra el reciclo. Oye, pues imagínate, pues si me fue mal en el año 2021 y generó unas pérdidas, y hoy me estás negando la posibilidad de amortizar contra utilidades ahora contra el reciclo. Creo que ahí hay un tema también que se puede debatir y controversial, ¿no? Claro, claro. Sí, inclusive ahí me viene a la mente, normalmente cuando hay este tipo de distinciones de regímenes fiscales, pues hay transitorios. Nada más que aquí, pues no hubo transitorio de qué iba a pasar con aquellas pérdidas si es que puedes optar por cambiarte el reciclo. Pues no lo hubo, pero sí hubo esta regla miscelánea que bien comentó en el 2022, que me permitía, bueno, de alguna manera esa transición en la que yo de estar en un régimen paso al reciclo, poderlas utilizar, pero de repente es lo malo de las reglas, ¿no? Que con un plomazo me la tumban. Exacto. Y así pasó. Ahora sí que lo ideal hubiera sido, si tenía 5 millones de pérdidas, pues hubiera generado 5 millones de utilidad, ¿verdad? Bueno, no, pero hubiera salido del régimen, ¿verdad?
3 millones, Sí. 3.5, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es desafortunada esta disposición, esta eliminación, el no permitirte y pues tendríamos que entonces guardarla ahí en la caja fuerte. Ahí tengo un activo intangible, a ver si en un momento dado Un se ISR materializa, diferido. ¿verdad? Ajá, es correcto. Un ISR diferido ahí Exacto. para registrarlo, aunque no están obligados a presentar contabilidad. Que hoy tendríamos que estar llevando contabilidad. Exacto. Pues si ahí traeríamos un ISR diferido. Digo, y para cerrar un poquito este tema, pues, oye, guardarlas. Y hay que recordar que al no poderlas disminuir en el régimen, no se pierde el derecho, ¿no? Pues lo dejo Exactamente, no se pierde el guardado derecho. y si en algún momento Cuando me excedo salga. y salgo del régimen, puedo aplicar ese remanente de pérdidas que Es tengo. correcto, es correcto. Perfecto. Ahí está, todavía no prescribe. Tenemos los 10 años también en términos de persona física y empresarial. Perfecto. Vamos a nuestra última pausa comercial. Creo que hay varias reglas que nacen de este régimen simplificado de confianza, tanto para físicas como para morales, que las estaremos comentando regresando al corte. Regresamos en un momento. Muchas gracias, regresamos. Y aquí tenemos saludos que nos han estado mandando Javier Carrillo desde Ocotlán. Nos han estado, nos sigue mes con mes. Margo, seguimos con algunas de las reglas relevantes. Creo que estás por mencionar una muy importante. Sí. Y muy importante porque recordarán el año pasado se generó un caos en las administraciones desconcentradas de filas de trabajadores solicitando su constancia de situación fiscal para efectos. Y pues es que si no me pagan. Y pues creo que también hay una serie de declaraciones poco afortunadas, ¿no? Donde decían, pues es que yo autoridad no la pedí. Yo no le pedí que fueran a solicitarla. Lo que pedí es que se incorporaran unos requisitos en el comprobante que solamente tengo yo. Entonces, ahí dices, pues entonces, ¿me lo pediste o no me lo pediste, no? Es correcto. Sí, y partiendo de eso, yo creo que la autoridad vio que se dio y provocó estos tumultos en las administraciones, que iban los trabajadores a solicitar su constancia de situación fiscal porque se los pedía su empleador para efectos de poder timbrar la nómina. Pues sale una nueva regla, ¿no? Es regla nueva, 27148, que nos dice que los patrones o los pagadores nómina podrán solicitar a Hacienda a través de una ficha técnica que es la 320 del anexo 1A, que el anexo 1A ya salió publicado, salió publicado al día siguiente, el día 28, ya está el anexo 1A, y básicamente esta ficha técnica 320 lo que nos pide es que obviamente pues, entremos a Hacienda y mandemos un archivo TXT con los RFC de mis trabajadores, ¿sí? Y entonces la autoridad me responderá en teoría en 10 días, en donde me entregará pues, de su base de datos, obviamente ya pues, el RFC, el nombre, código postal de los trabajadores, es decir, lo que tiene la base de datos. Entonces, que es una facilidad para los empleadores para poder tener los datos que requerimos para timbrar la nómina. Aquí el tema nada más es que te dice que lo vas a hacer por única ocasión, ¿no? Entonces, si vamos a quemar el cartucho, pues hay que quemarlo de una manera correcta y te dice que solamente trabajadores cuyos pagos de nómina sean de 12 meses. En este orden de ideas, pues va a ser solamente aquellos trabajadores a los que yo les he pagado prácticamente durante un año. Los que son conmigo permanentes mínimo 12 meses para atrás son los que yo podré solicitar a través de esta ficha técnica 320 del anexo 1A. Digo, que hay que reconocer parte sí de la labor que estuvo haciendo la autoridad del año pasado, es a esos grandes empleadores llevar los módulos móviles para la generación de constancias de situación fiscal de los trabajadores vía solicitud, ¿no? O sea, cuando tenían, no recuerdo, no sé, Dani, creo que más de 500 trabajadores, entonces movían o hacían, llevaban el módulo a la empresa y generaban las constancias, ¿no? Pero coincido contigo, o sea, así como existía la regla
para poder generar RFCs a través de un TXT a esos empleadores, pues creo que también era lógico que sacara una regla donde tú pudieras soltar esa información. Ahora, creo que todavía queda incompleta, ¿no? O sea, porque, oye, ¿qué me piden? Me pide o cuál es el principal problema. Sí, el RFC, el nombre, pero el otro es el tema del código postal del domicilio. Exacto. Dice, oye, quienes llevaron a cabo ese proceso de inscripción a través de la persona o del empleador, ¿qué código postal tiene? El código postal del empleador que tuvo en su momento, perdón. Entonces, ¿qué va a haber información? Pues hoy en día te va a traer la información, pues no del trabajador, sino la que está en la autoridad. Creo que si la intención era tener más ubicado al contribuyente, al trabajador, pues más bien era un programa de actualización de domicilios fiscales, ¿no? Exacto. Aunque te voy a decir, caso concreto, porque me tocó vivirlo y verlo, ¿no? Ya hay para ciertos trabajadores, específicamente el Seguro Social, donde está llegando esa notificación de la presentación de la constancia, pero le hacen la presión, no deberá traer el código postal del instituto. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué originan con eso? Pues que al pensionado, o sea, al adulto mayor, tenga que acudir nuevamente a las administraciones para hacer el cambio de domicilio, porque la mayoría lo que traen es el código postal del empleador. ¿No? Del empleador. Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo del código postal? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Un requisito más o tener debidamente actualizada tu base de datos? Entonces, debiste haber iniciado con una campaña de actualización de domicilios fiscales, ¿no? Pero bueno, creo que es bueno el tema de decir, dentro de todo, creo que es bueno el que se pueda solicitar estos errores. Y creo que de la mano, creo que vale la pena, Marco, pues mencionar que siguen estando vigentes los transitorios respecto a la ampliación del plazo para el uso del CFDI 4.0 y de la migración también del CFDI nominal. Creo que ligado a lo que comentas, creo que es importante el decir, oye, sí siguen vigentes, hay que recordar que salieron en reglas 2022, pero siguen vigentes para 2023, ¿no? Entonces, hasta el 31 de marzo. 31 de marzo, sí. Entonces tenemos 31 de marzo para poder convivir de manera simultánea las dos versiones, aunque yo cada vez 3.3 y 4.0, pero ya cada vez más es ir tendiendo a usar el 4.0. Quienes nos dicen no usen el 4.0, trae muchos problemas, pero bueno, ya hubo dos prórrogas, pues esperemos, no sé si al 31 de marzo sea la definitiva, ¿no? Así es, sí. Pues muy bien, pues hay que aprovechar esta regla y con el plazo que todavía tenemos para estas nuevas obligaciones, ¿no? Del comprobante. Hay otra regla que está reformada, que es la 2913. Básicamente esta regla te habla de las cartas de invitación y de los exhortos que nos están llegando por parte de la autoridad. Y entonces, bajo esta vertiente, nos dice, oye, pues todo lo que se refiera a cartas de invitación, que sean periodos, conceptos, impuestos, pues tienes que hacer una aclaración, ¿no? Entonces, creo yo que todas estas cartas de invitación que nos están llegando, sí hay que atenderlas. De hecho, si se fijan, generalmente nos llega la carta de invitación, no nos establece un plazo, no nos dice absolutamente nada, pero en términos de esta regla 2913 y en términos de la ficha técnica 128 del Código Fiscal, nos da 15 días, ¿no? Yo creo que sí es importante atender estos oficios. Si te llega que estás pagando diferencias o de retenciones, de IVA, lo que sea, hay que revisar nuestra contabilidad, hay que revisar la parte de nuestras declaraciones, nuestros papeles de trabajo, y hay que atenderlos, ¿no? Hay que mandar una aclaración a través de mi portal conforme a esta regla 128. Y creo que es importante, digo, que ya se tenga esa regla y se tenga una ficha de trámite. Porque ¿qué es lo que había estado pasando, ¿no? Como bien comentas, alguien decía, pues es una carta de invitación, no la entiendo. Coincido contigo en la recomendación de que esas cartas de invitación se deben de atender, pero en ocasiones mandabas tu carta de aclaración diciendo, mira, tus diferencias no son correctas por esto, por esto y por esto y por esto, y la contestación del autor era, yo nomás te dije que revisaras. Sí, exacto. Ya tú sabrás, como datos dando a entender que no era necesario que contestaras. O sea, la invitación era para que revisaras. Y si estaba mal, que corrigieras. Ahora, por otro lado, porque también me ha tocado verlo, ¿no? O sea,
me llega una carta de invitación y sabemos que es común la carta de invitación de incongruencias entre CFDIs emitidos y ingresos declarados, ¿no? Claro. Tanto en anuales como en provisionales. Ujú. Se llegan, mandas una aclaración. Pues hoy en día ya tengo un par de conocimiento de varios casos en los cuales les está llegando nuevamente la carta de invitación. Oye, pues ya Otra te vez. contesté. O sea, pero creo que ya con esta guía o con esta ficha de trámite, creo que ya nos dará un poquito más de certeza. Decir, aquí está, te vuelvo a decir que estas diferencias que me estás diciendo son incorrectas. ¿Por qué? Porque estás tomando los FDIs de ingresos sin descontar los anticipos, etcétera, todas las situaciones que se presenten, pero ya. Sí, en casos particulares, ¿no? Porque, Claro. como bien dices, temas de anticipos, como bien dices, por ejemplo, empresas que traen como obligación el IEPS y que no desglosan el IEPS porque no tienen la obligación de desglosar el cliente, las autoridades agarran el valor total y te suman el IEPS como ingreso, ¿no? En estas declaraciones de pagos provisionales, cosas de esas que aplicaciones de facilidades de las propias reglas, ¿no? La opción que te da de acumular solamente los pagos recibidos, pero tienes obligación de emitir el CFDI por el importe total. Entonces, hay casos que los tienes que aclarar, que se aclararon en su momento y que hoy en día están llegando nuevamente las cartas de invitación. Entonces, coincido contigo. O sea, esta regla nos da algo más de seguridad y de certeza de que ya se va a atender y que se va a tener, hay un mecanismo, un procedimiento que tenemos que llevar a cabo. Es correcto, es correcto. Y yo digo, ahorita como comentabas, a lo mejor hacer un expediente, ¿no? Una carpeta de la primera contestación, porque como dices, la autoridad como de manera, yo creo que es el robot, claro, te provoca un segundo correo bajo la misma vertiente y sucesivamente, pero yo creo que es importante ir marcando estos antecedentes, porque si el día de mañana me vuelven a cuestionar esto, pues ya, oye, yo ya te contesté y aquí están todos mis antecedentes, ¿no? Claro. Hay que imprimirlos, hay que guardarlos digital y hay que tenerlos listos. No, digo, y además, si vamos a otro tipo de trámite donde se ha estado complicando, ¿no? O sea, ven un trámite de fusión, un trámite de decisión, donde el procedimiento que haces precisamente llevar esa comparación entre CFDIs emitidos y contestas, y hay, eso lo que origina es que te atores y te atrases con tu proceso que estás llevando a cabo, ¿no? Con otro aviso, ¿no? Sí. Complicado, ¿no? Ok, pues mira, seguimos. Hay otra regla que sufrió una pequeña reforma, es en materia también de persona física del reciclo, es la 3.13.5. Básicamente esta regla te decía que aquellos contribuyentes que incumplieran con lo que marca el 113E, es decir, una persona física que facturara durante el año, no sé, en agosto, más de 3,5 millones. En ese momento, en agosto, al estar facturando más de 3,5 millones, salía del régimen. ¿Sí? La ley te decía que a partir del mes siguiente, tú cambiabas de régimen. La ley así lo dice, ¿no? O sea, tú de enero a agosto eras reciclo y de septiembre a diciembre eras actividad empresarial. Así es. Pero viene la regla que venía en el 2022 y la regla te dice, oye, no, pues en el momento que suceda esa situación, te me regresas, me presentas declaraciones complementarias de enero como actividad empresarial, te acredita los pagos que me hiciste como reciclo y te pones al corriente. Y entonces ahí decíamos la importancia entonces que un reciclo sí tenga muy bien cuidado a sus deducciones, porque las puede llegar a necesitar si se sale del régimen, ¿no? Por los ingresos. El cambio que radica en esta es que en el 2022, como que la autoridad en el momento en que identificaba que superaba los ingresos o que caías en alguno de los supuestos, él automáticamente te sacaba. Ahora no. Ahora en la regla te dice que en el momento en que el contribuyente caiga en algunos de los supuestos de salida, tiene que presentar un aviso. ¿Sale? Ese es el cambio. Tienes que presentar un aviso de manera directa. El contribuyente presenta un aviso de actualización de sus actividades y sus obligaciones. Y ese es el cambio, básicamente, de esta regla 3.13.5. Primero, aprovechando, y una pregunta de María Zambrano, dice, con referencia a poder o la eliminación de la aplicación de pérdidas fiscales para 2023, ¿es tanto para reciclos personas morales como para reciclos personas físicas? No, es exclusiva para personas físicas, reciclo, no es para personas morales. De hecho, fíjate que ahí radica una gran diferencia. En personas físicas es una opción.
Ujú. Es decir, la persona que venía en el régimen de actividades empresariales ejerció la opción y cambió. Así es. Y en este momento, sin esta facilidad de aplicación, no te da el derecho, aunque es un derecho Claro. adquirido de aplicarte las pérdidas. En persona moral cambia radicalmente, porque en persona moral te obligan a irte al Es una régimen. obligación. Te obligan. Y entonces, en mi opinión, si te obligan en persona moral a irte al régimen, te llevas todos tus derechos. Y tus derechos es la pérdida, ¿no? Que fue generada en el artículo 57 y 58 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Inclusive si nos vamos al apartado de donde De los- está de personas morales en el estímulos fiscales, te dice que lo consideres conforme al artículo 9 y dentro del 9 te dice que disminuye las pérdidas. Así es. Exactamente. Entonces yo creo que sí Va- te va lo puedes junto, ¿no? llevar. Y creo Sí, que no, ahí no hay y que el procedimiento te controversia. lleva, ¿no? O sea, en personas morales lo que haces es ir vía flujo, porque determinas un ingreso, una deducción, y tu base es Exactamente. una utilidad. En el otro, Cambia. en física, pagas en base al Ujú. ingreso. Entonces digo, pues, coincido con ustedes diferente que la va, mecánica. que va la mecánica. Y ahorita, haciendo mención, y pues las reglas que vienen respecto a reciclos, pues el tema de los avisos, ¿no? O sea, el tema de personas morales de que tenemos hasta el 31 de enero, por si vas a optar, que es lo curioso, ¿no? O sea, y como estamos en Morales te habla de una obligación de tributar ahí. Ujú. Y los avisos te dicen si vas a aplicar, pareciera que estás optativo. que es optativo, ¿no? Yo no sé si coincidan, o sea, Sí, 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 la sí. regla de los avisos, oye, para quienes opten por aplicar, pues es que no es opción, o sea, o tributo por ahí, no me lo marca de esa manera. Sí, Sin claro. embargo, las reglas que te hablan, creo que ahí, tanto para quienes salen como para quienes se tienen que incorporar, pues que tenemos hasta el 31 Es de enero correcto. para la presentación de los avisos, ¿no? Es correcto, ¿no? Pero en el caso de una persona moral, por ejemplo, que estaba en el reciclo y que quiera volver a regresar al régimen general del título 2, tendrá hasta el 31 de enero para presentar el aviso y obviamente considerando que hay un efecto en el coeficiente de utilidad, porque en reciclo persona moral no hay coeficiente de Así es. utilidad y en el momento en que cambias de reciclo a persona moral, el 215 de la Ley de Impuesto sobre la Renta te dice en ese momento, entonces, el coeficiente aplicable es el del 58 de código. Y el 58 de código pues, es el 20% genérico Ajá. o los específicos de la cada- lista. Entonces, ojo con ese tema, ¿no? Si vas a regresar al régimen general, no pienses que vas a agarrar el coeficiente que hubieras generado en la declaración del 2022, sino que va a ser un coeficiente nuevo. Pero vamos a entrar con un problema práctico. Ujú. Pues te gana la información precargada de lo que ya traías de años anteriores en tus declaraciones. Exacto. Digo que ahí es donde ya empezamos a chocar disposición con lo que en la práctica se presenta, ¿no? Correctísimo. Sí, va a haber ahí un conflicto. Un conflicto. Pero bueno, ¿verdad? coincido contigo que el deber ser, así es como debe Yes. ser, ¿no? Ya para cerrar el tiempo nos apremia, como siempre nos pasa. Ok. Se pasa el tiempo. ¿Alguna regla con la que quieras cerrar, Marco, Dani, que tuvieras alguna que tú recuerdes que es importante mencionar? Sí, fíjate que recordarán que una de las reformas fiscales que hubo al artículo 14 del Código de la Ley del Impuesto a la Renta en materia de disminución de pagos provisionales, acuérdense que a partir del segundo semestre la ley me permite, oye, si tú estimas que tu coeficiente de utilidad es mayor y estás haciendo pagos provisionales que te van a generar un pago en exceso, pues puedes acercarte a la autoridad a solicitar una autorización para... Y uno de los cambios que hubo en la reforma de la ley es para disminuir el coeficiente. O sea, si yo Así tenía es. un coeficiente del 8%, pues hazme tus estudios, a lo mejor es del 2 o del 3, o sea, menor al que tenías, porque antes era una disminución al monto. Así es. Ahora es una disminución al coeficiente. Y esa fue una reforma al 14, pero seguía la ambigüedad porque recordemos también que esta disposición te dice, oye, nada más que al final del año me vas a tener que revisar que efectivamente lo que me dijiste en junio, Lo que julio, estimaste. cuando me solicitas la autorización, pues fue cierto, ¿no? No va a ser que realmente tu coeficiente, el real era ese y tú me pediste uno menor que porque no ibas a tener ingreso y al final sí los tuviste. En fin, decía ahí que si hay una diferencia en ese coeficiente habría que pagar recargos. Y toda la vida, digo, porque esta facilidad de disminución del coeficiente, del monto que hoy es coeficiente menor, pues tiene años, ¿no? En la ley, Sí. muchísimos años donde está esa facilidad y bien aplicada, ¿no? Pero oye, ¿qué pasa si tendría que pagar recargos porque no le atiné o no estimé, no presupuesté adecuadamente
la estimación del resultado fiscal de ese ejercicio, bueno, pues tienes que pagar recargos y decían, bueno, ¿y dónde los pago? Los pago en el pago provisional de julio, agosto, septiembre o precisamente en el mes en que yo lo solicité la autorización. Había una teoría que decían, pues págalos en diciembre, pues, en el pago provisional de diciembre ahí los pagas todos y ya. Y había otra teoría que decían, pues págalos en el anual. Así Y es. ya no muevas tus provisionales. Entonces, bueno, pues al final, de hecho, a través de síndico se le planteaba cada rato a la autoridad, oye, dame una mecánica de dónde pagar esos recargos. Y finalmente, bueno, pues surge una regla nueva, que se me hace interesante, la 3124, donde ahora te dice que cuando estás en ese supuesto de que tienes una autorización para disminución de pagos provisionales y de alguna manera estimaste mal tu coeficiente menor y hay que pagar cargos, te están dando la facilidad que lo pagues en la declaración anual, ¿no? No, y creo que también te da un poquito más de certeza porque también de la lectura de esa reforma pareciera ser que te decía, oye, si no te alcanzó el pago provisional, regrésate y págame todo. Entonces creo que Correcto. esto ya te da un poquito más de seguridad que lo que tienes que pagar es solamente los recargos por las diferencias y como bien comentas, ya te especifica que lo tendrás que hacer conjuntamente con la declaración anual. Ahora, y esta regla pues me lleva a pensar, pues van a tener que modificar el formato, ¿no? Porque ¿dónde voy a poner esos recargos? Bueno, se Entonces, puede, bueno, pues de sí. alguna manera ahí está la declaración Sí, y sí hay aunque que, estoy presentando en tiempo y forma, pues si está un renglón de recargos, ahí los meto, tendrá ¿no? que dejarlo editable, ¿no? Como hoy en día es Exacto. el DIP, ¿no? El DIP te deja manipular el tema de renglón de Sí, actualización y es recargos, correcto. ¿no? Entonces Puedes eso los puede hacer. Entonces plasmarlos. esperemos que la declaración oral así lo permita para poderlo hacer. Correcto. Pues bueno, pues Marco, muchísimas gracias. No, gracias a Recuerdo que ustedes. solamente algunas de las reglas hay modificaciones en tema de hidrocarburos, en tema de donatarias autorizadas, que creo que en los últimos 3, 4 años han sido sin número de reglas que han venido modificando a todo lo que son donatarias autorizadas. No es la excepción, en este año vuelve a haber modificaciones a reglas respecto a donatarias autorizadas. Y pues bueno, aquí lo que tratamos de hacer es solamente hacer mención de algunas de ellas. Y pues bueno, son temas que tendremos que seguir analizando y estudiando, ¿no? Entonces, Y invitarlos también, una hora no nos ajusta, se nos va el tiempo volando. Recordar bueno, les comento, el día 18 de enero tenemos una plática de reforma de presente la resolución nacional fiscal, donde en un espacio de 4 horas, ahí sí se podrán analizar a detalle cada una de estas reglas. Y precisamente aquí Jaime también, que expondrás el 24 de enero, también en el turno matutino, de así 9 a es. 1. Entonces, bueno, para que lo vayan planeando, anotándose para la reforma, para la plática, pues, la miscelánea fiscal 2023, 18 de enero, de 4 a 7, o de 4 a 8, creo, desde 4 a Sí, 8, 4-8. y el 24 de enero de 9 a 1, ¿no? Entonces, para ampliar con más detalle aquí, pues que vengan también aquí al Colegio de Contadores, ¿no? Ya Presencial, retomando de ya hace manera falta. presencial, tratando después Va a de ser híbrido, pandemia. pues, pero yo creo que ya de repente ya hay que salir ahí de nuestras casas y venir aquí al colegio a echarnos un cafecito también, a convivir un tiempo, ¿no? Perfecto. Claro. Pues, Marco, nuevamente muchísimas No, gracias gracias por a acompañarnos ustedes. el día de hoy, el Muchas darte el gracias. tiempo. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Y pues invitarlos, ¿no? a la transmisión del programa correspondiente al mes de febrero. Estamos ahora el 14 de febrero, o sea, el Día del Amor y la Amistad. Aquí estaremos Muy con bien. todo nuestro cariño transmitiendo desde aquí, desde el colegio. Entonces los esperamos el 14 de febrero. Agradecer a Compa aquí, nuestro patrocinador oficial, para que se pueda llevar a cabo la transmisión del programa. Y pues obviamente a Eduardo en la parte técnica que nos ayuda para que podamos transmitir. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que entra.